promesa, somos acreedores a cada promesa tuya, la recibimos por la fe. Gracias por un año más de vida que estuviste con nosotros, Señor. Gracias porque nos libraste en el tiempo de la angustia, de la enfermedad, de esta pandemia, del virus. Tú nos has librado, Señor. En el nombre de Jesús, del lazo del cazador. Te honramos en este día, Señor. Te adoramos porque eres sido fiel. En el nombre de Jesús, en este día, Padre, desatamos espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1:17, y declaro que son abiertos ojos espirituales, vendas sean quitadas en el nombre de Jesús, para que puedan ver la luz del Evangelio de tu palabra. La luz de Cristo viene a ellos en el nombre de Jesús. Señor, todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo aquí en la tierra, somos la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Declaro que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Todo lo que hacemos prospera. En el nombre de Jesús, gracias por darnos la victoria. Gracias por hacernos más que vencedores, Señor. Gracias porque tu poder está manifestándose ahora en el nombre de Jesús. Mientras hablamos tu palabra, tu mano poderosa está extendida, Señor, para hacer milagros, señales y maravillas, liberando al oprimido, sanando al enfermo en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu Espíritu Santo, tú eres el maestro de esta mañana. Que seas más tú, Señor, y menos yo. Pon palabras en mi mente, en mi corazón y en mi boca, para que seas tú hablando a través de mi Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que no sean mis preceptos humanos, sino tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo dependo de ti, y sin ti no soy nada, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios, de nuestro Facebook, Fe y Poder Guadalajara, así como Ministerios Palabra Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, y también les invitamos a que vean nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara. Ahí están todas las enseñanzas respecto a temas importantes de la palabra de Dios, que le van a ayudar a vivir una vida abundante y a crecer en fe, porque la fe crece, y a poder vivir una vida de éxito, de victoria, y siempre siendo vencedor o más que vencedor en Cristo Jesús. Así es que damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven de cada uno de los estados de nuestro México lindo y querido, ciudades, y además de uno de los países latinos donde también nos ven de manera diferida o directa a través de nuestras páginas de Facebook y de YouTube, como son Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, hispanos de los Estados Unidos, Chile, Guatemala y algunos hermanos de Haití. Dios les bendice, Cristo les ama, y el Espíritu de Dios tiene una palabra especial y específica para ustedes en este día. Y vamos a la palabra de Dios, que dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su preciosa y maravillosa sangre. El soberano de los reyes de la tierra. La palabra soberano, estamos viendo la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios según la Biblia, no según conceptos humanos, no según predicadores que predican de este tema acerca de internet. En esta semana estuve escuchando en YouTube, estuve viendo videos de predicaciones y de enseñanzas acerca de la soberanía de Dios. Y siempre la soberanía de Dios, desafortunadamente, predicadores cristianos evangélicos, y no nada más cristianos evangélicos, sino también entre otro tipo de religiones, otro tipo de doctrinas, otro tipo de iglesias, por decirlo así, otro tipo de denominaciones que no está dentro de la iglesia cristiana evangélica, también tienen sus enseñanzas acerca de la soberanía de Dios. Y dentro de la soberanía, desafortunadamente, han incluido el sufrimiento de los seres humanos, el sufrimiento de los hijos de Dios. Entonces, regularmente siempre el concepto de soberanía va relacionado al sufrimiento. Cada vez que hablan de soberanía, hablan de sufrimiento. Escuché a 10 predicadores diferentes, y en toda la relación, cuando uno pone en el buscador
y pone uno la palabra soberanía de Dios, siempre usted va a encontrar puros predicadores calvinistas y algunos no calvinistas que tienen enseñanza calvinista. Todos en su mayoría, no encontré ni un solo maestro o pastor de la palabra de Dios, pastor y maestro de la palabra de Dios, que me estuviera hablando, enseñando acerca de una soberanía bíblica, no una soberanía en conceptos cerrados o de malas interpretaciones de la palabra de Dios. Desafortunadamente se ha entendido por soberanía, o soberanía significa que Dios es independiente, autosuficiente y todopoderoso, que Dios es el rey, un rey tiene dominio, un rey hace sus decretos y sus decretos se deben de cumplir. Un rey es aquel que nadie es soberano, libre, soberano, que nadie puede decirle qué hacer, porque él es literalmente hace lo que quiere. El único detalle es que necesitamos entender qué significa que Dios hace lo que quiere. Ahora, Dios dentro de las personas que estuve analizando, porque escuché a predicadores calvinistas, escuché a los que hablan de una soberanía arbitraria, de un Dios arbitrario que es todopoderoso, pero en su todopoder y en su es todopoderoso y es independiente, y nadie le dice nada y hace lo que quiere, cuando quiere y como él quiere. El único problema es que dentro de esa frase, hace lo que quiere, cuando quiere y como él quiere, incluyen que Dios mismo viola su propia palabra. Entonces, el problema de la soberanía que enseñan muchos maestros, escuché a 10 personas diferentes y ni uno de ellos me habló conforme a la palabra. Todos ellos me hablaban acerca de un Dios soberano, pero un Dios soberano que primeramente te dio la vida y te la puede quitar cuando Él quiera. Te dio a tus hijos, pero Él se los puede llevar cuando Él quiera porque te los prestó nada más, son de Él. Entonces, como Él te dio un hijo para que lo disfrutaras, no sé, 5 años, y a los 5 años te lo quitó, y si Él te lo quitó, tú no tienes por qué discutir con ese Dios, porque es soberano y Él hace lo que quiere. O sea, no tienes por qué decirle a Dios, oye, Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? No tiene usted por qué reclamarle, porque Dios se lo llevó porque en su soberana voluntad sí lo decidió. Y usted tiene que quedarse conforme, callado, como si así fuera la verdad. Pero Dios no puede violar su propio mandamiento de Éxodo 20, versículo 13, donde dice, no matarás. Entonces Dios no puede matar, porque la soberanía de Dios, o el concepto de un Dios soberano, no puede violar los atributos de Dios. Es decir, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es salud, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. 1 Juan 1:5 dice el apóstol Juan, esto hemos oído de Jesús, de Él, y esto anunciamos a todo el mundo, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, si Dios es luz y es el evangelio que anunciaban los apóstoles, los discípulos de Jesús, entonces ¿por qué nosotros ahorita en este tiempo el cristianismo ha caído ahora sí que en crisis? Porque se han inmiscuido doctrinas como es el calvinismo y como es la doctrina de San Agustín del siglo IV por allá. Los agustinianos predican acerca de esa soberanía de un Dios que literalmente viola hasta su propia palabra. Y lo relacionan mucho al sufrimiento. Si Dios te quitó un hijo, ¿quién eres tú para decirle al alfarero, si Él te formó a ti? ¿Quién eres tú para decirle que no trate contigo de esa manera? ¿Quién eres tú? Y cuando estás sufriendo, Dios, ese sufrimiento que creen, Él utiliza para moldearte a su imagen, para hacerte más a su imagen, para que no seas tan engreído ni tan soberbio. Dios utiliza cosas malas, dicen en su soberanía, para luego hacerte un bien. Dios trata con tu vida. Regularmente dice que los cristianos tienen que sufrir, y han venido a esta tierra a sufrir. Es decir, la soberanía y la doctrina del sufrimiento van totalmente relacionadas. Escuché un predicador de aquí, de Jalisco, muy famoso, que tiene bastantes videos por internet, que ha inundado el internet de sus videos y de su doctrina errada acerca de una soberanía de Dios. Él dice que el sufrimiento lo utiliza Dios y lo permite en tu vida por muchas cosas. Dice, el sufrimiento incluye para él, incluyen enfermedades, incluye la muerte de un familiar, de un hijo. Dice esta persona, lo escuché, tuve que escuchar 2 prédicas de él para poder ver que era bíblico, que era antibíblico, para ver que no era una doctrina y que los textos los sacan fuera de contexto. Para decirle al cristianismo, ya eres hijo de Dios y Dios en su soberanía va a hacer contigo lo que Él quiera.
Y si te estás portando mal, eres medio soberbio, no quieres ir a la iglesia, ¿qué más podemos decir? No eres obediente a toda la palabra, bueno, entonces Dios va a tratar con tu vida y te va a enseñar a través del sufrimiento. Y en el sufrimiento, ellos incluyen dentro del sufrimiento, le llaman sufrimiento, y tiene otra palabra, no recuerdo, ahorita lo vamos a leer en 1 Pedro. Y a través del sufrimiento, Dios te va, dice el predicador de aquí de Jalisco, que a través del sufrimiento Dios te va a hacer más a su imagen. Entonces, para poder ser a imagen de Dios tienes que sufrir, es decir, como si Dios fuera un Dios sufrido, ¿no? Como si Dios ahorita estuviera enfermo, para que Dios a través de una enfermedad, usted sufriendo una enfermedad, Dios lo va a hacer más imagen de Él. Dicen estas personas que tienen una soberanía errada o antibíblica, porque estamos viendo ahorita la soberanía conforme a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios? No a través de conceptos humanos o meramente humanistas que han malinterpretado la palabra, sacando textos fuera de su contexto. En otras palabras, ellos dicen que, por ejemplo, las enfermedades que son parte del sufrimiento, dice que tiene que sufrir todo cristiano enfermedades, ¿no? Las enfermedades, dice que provienen de 3 fuentes. En algunas ocasiones dicen, bueno, provienen de Satanás, el diablo. En algunos casos dicen estas personas, ok. Pero que Dios utiliza y que Satanás es un instrumento de Dios. Y Dios utiliza a Satanás para tratar con la vida del Hijo de Dios. Es decir, te estás portando mal, eres soberbio, bueno, Satanás, te doy permiso para que toques para que se le quite lo soberbio y no se crea más de lo que se debe creer. Así como el apóstol Pablo, para que las revelaciones del apóstol Pablo no lo hagan más creído y más soberbio. Por eso Dios permitió el aguijón para que llegara ese aguijón y tratara con el apóstol Pablo y se le quitara lo soberbio. Bueno, malinterpretan 2 Corintios 12. Malinterpretan. Entonces, dicen que las enfermedades vienen porque, bueno, sí es cierto que es Satanás, pero que Dios está permitiéndole o dándole permiso a Satanás de que toque la vida, basando también en Job capítulo 1, erradamente ellos interpretan que Dios le dio permiso a Satanás. Es algo muy común que usted lo ve en los 10 predicadores, los 10 utilizaron a Job. Es que Dios le dio permiso a Satanás de que tocara la vida de Job. Imagínense un Dios. Pero también dice que le dijo el Señor Jesús, Pedro, ahora Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios que no falte tu fe. Ahí no dice que Jesús le dio permiso a Satanás, pero dice que Satanás quiere tocar a Pedro, pero Jesús oró para que a Pedro no le fallara la fe, no le faltara la fe. Lo que quiere decir que Jesús no estuvo de acuerdo para que Satanás tocara a Pedro, porque él dijo, oro para que tu fe no falte. Es decir, tú vas a vivir por tu fe, no vas a vivir porque yo te voy a defender. Al contrario, yo te voy a defender porque tú tienes fe en mí. Pero no da permiso de zarandear la vida de las personas, ni a Job no permitió que Satanás le tocara. No habla de una autoridad permisiva de parte de Dios. Y los que hablan de la soberanía de Dios, desafortunadamente en internet, 10 predicadores diferentes, tuve que perder mi tiempo viendo esos videos, tuve que perder mi tiempo, por eso es una pérdida de tiempo ver a esos predicadores. Hay uno muy famoso llamado Miguel Núñez, es un calvinista de primeras, y hay otro que se apellida Michelin, algo así, Sujei Michelin, algo así creo que se llama. No, eso tremendo, se hablan de la soberanía. Es que Dios te va a matar, Dios te va a ejecutar un hijo, y no le puedes decir nada, en su soberanía Él va a hacer lo que Él quiera. El problema es que necesitamos ver acerca de ese tema correcto, cómo debe, qué es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Bueno, el predicador de Jalisco no lo menciono por respeto a que al rato no vengan a querernos a tirar pedras aquí a la puerta. Bueno, no creo que sean así, aunque son bien bravos, los calvinistas son bravos. Pero este hombre de Jalisco no se llama calvinista, él dice que no es calvinista, pero tiene conceptos calvinistas a más no poder. El 80%, 90% de su doctrina es calvinista, pero él dice que no es calvinista. Qué raro, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la soberanía de Dios? 10 predicadores diferentes y todos me decían que Dios hacía lo que quería cuando quería y como Él quería. Él le quitaba un hijo a usted porque Él se lo dio y Él se lo puede llevar cuando Él quiera porque es de Él. Hágame usted el favor, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De uno que mata y destruye cuando Él quiere?
me dio la vida y luego de repente me la quita porque cambió de opinión. Anduvo, o es un Dios bipolar, que de repente anda de buenas y de repente anda de malas. ¿O quién es Dios? ¿Qué es lo que la Biblia habla de Dios? Tenemos que aprender. En el año siempre se ha hablado en contra del Señor y ya ha habido hasta gente del mundo que habla de Dios. Un senador estatal de Nebraska llamado Ernie Chambers presentó una demanda judicial contra Dios, harto de las nefastas catástrofes en el mundo. Aquí es donde la iglesia tiene que defender a Dios, pero no lo ha defendido porque creen en una soberanía arbitraria donde Dios destruye, mata, enferma, y si alguno lo sanó, al rato ese mismo lo puede matar y lo puede enfermar o lo puede matar en un accidente. O si Dios le dio vida y lo trajo a Cristo, bueno, al rato le puede quitar un hijo. ¿Quién es usted para reclamarle a Dios? Y cuando habla de problemas, de dificultades, de enfermedades y de sufrimiento, pasando por escasez económica, por una enfermedad o la muerte de un hijo, ellos dicen que es Dios acrisolándolo, así como la plata, que con ese fuego Dios lo va a acrisolar y lo va a moldear y lo va a hacer así. ¿Sí me entiende acrisolar, verdad? Poner un metal, no sé si era oro, plata, en el fuego, para luego hacer un molde de ese, y tiene que ponerlo en alto grado de calor para poder moldear y hacer, así como el herrero, pues. Es como si Dios fuera un herrero. Ahora aquí voy a meter en el horno a mi hijo y yo lo voy a hacer a mi imagen. Pero el problema es que ese horno de fuego y esa lumbre y ese fuego, piensan ellos que es enfermedad. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Entonces, la iglesia debe haber defendido a Dios en esta época. Ernie Chambers, un senador de Nebraska, este hombre demandó a Dios por las nefastas. Estaba harto de que Dios mandara un problema allá, un terremoto allá en Haití. Estaba harto este hombre de cada rato ¿cómo se llaman? Los tornados que allá azotan a Utah y todos esos estados. Estaba harto este hombre que tanta gente muriera en accidentes. Estaba harto. Y el problema a él yo se lo puedo pasar porque es del mundo, no conoce a Cristo. Pero un cristiano que diga que Dios envía, inclusive en esta pandemia es Dios trayendo juicio a la humanidad. ¿Usted cree que los 100 pastores que murieron, no sé si allá en Bolivia, y los 100 pastores que van muertos ahora entre el Estado de México y Michoacán, más de 100 pastores han muerto? ¿Usted cree que Dios trajo juicio a esos pastores? Ellos se trajeron un autojuicio y murieron porque no conocían principalmente la bondad de Dios, porque no conocían la soberanía de Dios, porque muchos creen que en su soberanía Dios los va a destruir y los va a matar y se los va a llevar cuando Él quiera. Y en ese concepto no existe fe, no hay una fe firme, no hay una fe sustentable, porque la fe es confianza en las promesas de Dios, confianza en Dios. Y alguien no puede tener confianza en alguien que le va a fallar, que ahorita lo sanó y al rato lo va a enfermar o va a permitir que Satanás lo zarandee. No hay una fe, no existe fe en eso. ¿Entiende? Yo le haría una pregunta muy sencillo. ¿Usted tendría fe en un camión que pasa a las 8 de la mañana todos los días para ir a trabajar? Pero de repente se le ocurrió al chofer pasar media hora más tarde y luego pasó media hora más temprano. Usted llega a 10 para las 8 porque sabe que a las 8 pasa, pero ahora se le ocurrió pasar a las 7:30. Y después a las 8:15. Y después a las 8:30. A ver, tengo fe en que ese chofer sí no me va a fallar y me va a pasar a las 8. Dígame, ¿usted tendría esa confianza en ese chofer? No. Es lo mismo que en Dios. No puede un Dios que de repente me quitó un hijo, me mandó una enfermedad, ese mismo Dios que me sanó y me dio vida en abundancia y me trasladó al cielo para que conociera a Cristo, ese mismo Dios me va a quitar un hijo. No, yo no lo voy a aceptar porque no es Dios matando, no es Dios destruyendo. Y en su soberanía ellos dicen, pues Dios hace lo que quiere, es soberano. El problema es que esa es una soberanía antibíblica. Vamos a ver qué dice la Biblia. Este hombre, Ernie Chambers, demandó a Dios. Por si la justicia tiene problemas a la hora de identificar al demandado, fíjense, fue un 14 de septiembre ante la corte del distrito de Douglas en Nebraska. Dice, él estaba harto de las nefastas catástrofes en el mundo que solo provocan muerte y destrucción. Ha decidido acudir a la justicia estadounidense todo donde parece posible tras la admisión
a trámite el pasado 14 de septiembre por la Corte del Distrito de Douglas en Nebraska. Por si la justicia tiene problemas a la hora de identificar al demandado, Chambers advierte que es conocido por varios alias, títulos, nombres y designaciones ese Dios. En cualquier caso, tiene todo pensado. Ante la imposibilidad de que Dios se presente en el proceso, se cita a los representantes de varias religiones, denominaciones y cultos que de manera notoria reconocen ser agentes del demandado y hablan de su representación. Es decir, debían haber acudido cristianos. Este hombre demandaba a Dios por las nefastas catástrofes que han causado muertes, tanta muerte. Oye, aquel hombre que puso una bomba no sé en qué parte de Estados Unidos y mató a muchísima gente. Entonces este hombre estaba tan harto de que Dios hiciera eso. Imagínense, Dios mandando un terrorista, ¿no? De que está tan harto de hacer eso que ahora voy a mandar a Dios y a ver quién lo viene y lo representa. ¿Quién es el que lo va a venir a representar a Dios? ¿Cuántos cristianos se van a presentar en la corte? Ninguno. Porque todos tienen, o la mayoría del el gran porcentaje, le dice cristiana evangélica, calvinista, cree, bueno, la calvinista está impregnada en todos lados, para que usted me entienda. La iglesia calvinista dentro del grupo evangélico cristiano yo creo que está en un 70%, si no un 80%. Un 80%, de tal manera que vi 10 videos, 10 predicadores diferentes y ni uno habló de una soberanía bíblica. Todos se referían a un Dios soberano que literalmente viola hasta su propio pacto, su propia palabra. Entonces ni uno se presentó, no hubo ni un representante que representara a Dios dignamente. Digo, ¿para qué voy y me presento a la corte a defender a Dios? Decían. Pues si a fin de cuentas yo creo que Dios mandó esa catástrofe y mató a gente. Pero aquí estamos en defensa de Dios. Ahora, no nos creemos abogados de Dios, no, en ninguna manera, para que no piense, ya se cree abogado, no. Estamos hablando de lo que la Biblia dice acerca de Dios y defender su imagen ante esta humanidad. Este hombre decía, ¿qué pasa cuando alguien sufre y Dios le llevó un hijo antes de tiempo? ¿Qué pasa? Hay gente resentida con Dios y dice este hombre, hay predicadores que le dice a la gente, a ver, pídanle perdón a Dios si están resentidos con él, y dice él, ¿a dónde dice en la Biblia que le pidan perdón a Dios? Dice este hombre que critica a los que no creemos en una soberanía arbitraria. Pero sí se ve que hay mucho cristiano resentido con Dios, porque le quitó un hijo y se lo llevó antes de tiempo. En el fondo dicen, Señor, te adoro a pesar de mi catástrofe, a pesar de que te llevaste a mi hijo, yo te adoro. La verdad tienen un amor muy grande, porque creen que Dios los mató a su hijo y aún lo adoran. El único problema es que en el fondo tienen resentimiento. ¿Por qué a ellos y por qué no al vecino? Cristiano también. Ese es el detalle. Bueno, es porque Dios en su soberanía lo decidió. Es todo. No dan una explicación más que, es la soberanía. Son los misterios de Dios. Y en esos misterios, mi hermano, están retacados el internet de que no conocen la voluntad de Dios. El demandante reconoce que ha hecho razonables esfuerzos para invocar a Dios con frases como la siguiente: Dios, manifiéstate donde quiera que estés. Aunque reconoce que no tuvo éxito. Pues ¿cómo? Si no crees en Jesucristo, Dios se va a manifestar en tu vida. Que venga a la iglesia Fe por Guadalajara y que traiga un enfermo y para que vea el milagro de Dios, y Dios se va a manifestar. Este hombre Chambers dice, pues nunca me contestó Dios. Chambers, que ocupa un asiento en el Senado de Nebraska desde 1970, es conocido como el defensor de los oprimidos. Lejos de parecer un loco, su demanda es una simple y llana protesta contra la decisión judicial del magistrado fulano de tal, que prohibió el uso de las palabras violación y víctima. Es decir, también puso la demanda con la finalidad de decir que en Estados Unidos te aceptan todo tipo de demandas. ¿Me entiende? Me mató mi gato porque iba en el carro muy recio y lo atropelló al gato. Hay que demandarlo. En Estados Unidos demandan por cualquier cosa, ¿me entiende? También era una de las formas en que este hombre quería y hizo la demanda contra Dios. Ok. En la demanda el senador lanza un lenguaje bíblico, varias acusaciones contra Dios, como que ha causado espantosas inundaciones, que grandes terremotos, horrendos huracanes, terroríficos tornados, perniciosas plagas, feroces hambrunas y devastadoras sequías y guerras genocidas. En otras palabras, le echó la culpa de lo que Hitler hizo en el 42 al 45. O sea, todos los que mató a Hitler fue Dios. Imagínense. Todas estas nefastas catástrofes
muertes generalizadas, destrucciones han aterrorizado a millones y millones de habitantes de la tierra, incluidos bebés inocentes, niños, ancianos y enfermos, sin ninguna distinción. Con todo ello, el demandado no ha mostrado ni compasión ni remordimiento. Y en lugar de que un cristiano se parara y diga, no, yo vengo a defender a Dios, porque Dios sí tiene misericordia de esta humanidad, pero la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón ni ha recibido al Salvador de esta humanidad es el que está muriendo en terremotos, plagas, y esas plagas vienen de Satanás, el diablo, porque dice Juan 8, 44 y 45 que el que ha sido homicida desde el principio es Satanás, el diablo. Nadie se paró diciendo, porque todos tenían el concepto de Chambers. Es decir, parte del pueblo cristiano en un 80% cree igual que cree el mundo. Dios envió el terremoto, ellos también lo creen. Mi hermano, si usted no le da un celo porque le hablen de su padre mal, necesita examinarse. Necesita examinarse. Cuando le mentaban a su madre, ¿cómo se enojaba? Yo me molestaba cuando tizna tu en la primaria, y no, pues a golpes. Oye, me sentía muy ofendido porque me mentaran la mamá. Usted se sentía ofendido, pero cuando le dicen Dios mata y destruye, están hablando de su padre, ¿no le importa? No le importa. Si no le importa, porque necesita analizarse y recibir a Cristo de nuevo. Le están mentando a su padre diciendo que su padre es un asesino. Están inculpando a su Padre Celestial de algo que Él no hace, ni hizo, ni hará. Debemos de ser radicales en esto. No importa si son cristianos, no importa si son amigos, no me importa. Nos debe doler. Cuando le mentaban a su madre no le dolía. Digo, yo soy el único que me sentía ofendido cuando me mentaban a mi madre. Se escucha feo, pero me mentaban a mi madre y yo me ofendía. ¿Y qué crees? Se la regresaba. La tuya. Mi hermano, era la ofensa más grande que teníamos cuando andábamos en el mundo. Porque ahora no podemos ofendernos porque digan que Dios mata y envía terremotos y destruye, enferma y quita la vida de un hijo. ¿Cómo no me voy a sentir ofendido? Pastor, pero mire cómo le pidió la vida del hijo de Abraham, Isaac, para matarlo. Dios no le pidió la vida para matar a Isaac. Dios le pidió la vida de Isaac para hacer un ensayo y un ejemplo del sacrificio de Jesús. Era todo, no era para que lo matara. Abraham ya sabía que iba al monte Moriah, ya sabía que iba a subir y ya sabía que había un cordero, porque Dios se proveerá de cordero. Dijo Abraham, antes de usar el cuchillo, para que usted me entienda. Él ya dijo, Dios proveerá. Isaac, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Le dice Isaac, y iban todavía de rumbo hacia donde iban a hacer ese ensayo, esa prueba, ese examen. Por no decir esa obra de teatro, pues, para que usted me entienda. Porque en un ensayo, la palabra Dios probó a Abraham significa Dios probó, Dios hizo un intento con Abraham de enseñarle acerca del Cordero Jesús. Y cuando iban subiendo, iba Isaac con la leña, papi, ¿y dónde está el Cordero? No, tú vas a hacer, hijo. No le dijo eso. Abraham le dijo, no, Dios proveerá, seguro. No crean que él estaba llorando, ay, mi hijo lo voy a matar, ¿por qué me lo quieres quitar, Dios? ¿Por qué a mí? Abraham no dijo eso, ni estaba llorando. Eso es escena de una película de Hollywood, mi hermano. No es lo que la Biblia dice. Dice que Abraham ya sabía, sí, Dios se proveerá de cordero. Tranquilo, o sea, va a aparecer un cordero, Isaac, no te preocupes. Esto solamente es una prueba, un ensayo, un intento de que Dios me quiere mostrar algo. Y dice Juan Juan capítulo 8 versículo 50 en adelante, mi hermano, mire qué dice. Dice que vio su día. Abraham vio el día de Jesús. Juan capítulo 8, para que no diga que Dios anda pidiendo la muerte de sus hijos. Juan capítulo 8 versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Cuando él iba subiendo al monte Moriah, él se gozó
de que iba a haber algo, una manifestación de lo que Dios le iba a mostrar en ese tiempo. Dice, se gozó de que habría de ver mi día. ¿Y qué pasó? ¿Vio o no vio a Jesús en ese cordero? Y lo vio. Vio el día de Jesús y se gozó. Tuvo una visión que ese cordero trabado en una zarza representaba a Cristo Jesús. Pero nunca Abraham iba con la ideología de que, ay, pues yo creo que Dios me quiere quitar, mi hijo me lo está pidiendo, ay, qué sufrimiento, cómo sufro porque me quiere pedir. No, olvídense de eso. Esa es una película de Hollywood. Y muchos cristianos se van a las películas de Hollywood en lugar de leer Génesis 22. No es más fácil leer Génesis 22 en lugar de creer lo que dice una película. Bueno, es porque eso le han enseñado. Ok, este hombre Chambers dice que el demandado no ha mostrado ni compasión ni remordimiento, así mata gente en catástrofes, terremotos, un accidente ahora, con tu familia y una vez llevas al bebé. ¿Fue Dios? No, andaba borracho el amigo que iba manejando. Para Chambers, la conducta pasada y la historia del demandado hace ver que sus amenazas terroríficas son creíbles. Imagínense Dios amenazando. Por ello pide al juez que someta a Dios a un proceso judicial, no sin antes pedirle que le haga un requerimiento permanente para que cesen sus acciones destructivas y sus amenazas terroríficas. Dios mío, qué ignorancia. Y todavía los líderes cristianos calvinistas dicen, no, pues sí es cierto, fue Dios. Qué feo. Fue un caso real en Estados Unidos, Por eso estamos aquí en defensa de Dios. Si nadie lo defiende, nosotros tenemos que defenderlo. No los cristianos calvinistas, los que creemos lo que la palabra de Dios dice. Hay pocas enseñanzas de internet acerca de la soberanía de Dios, de la verdad bíblica. Casi no hay. No hay. Por YouTube me pasé, dije, algún predicador que diga que Dios en su soberanía no mata. Alguno, ni uno me encontré por YouTube. Esos temas se tienen que hablar por YouTube, por los medios de comunicación. Nadie los está hablando. Nadie defiende a Dios. El cristiano se conforma, pues tengo un ataque, mira, tengo un hijo enfermo de una enfermedad incurable. Dios, por favor, ten misericordia de mi hijo, sánalo. Y si el hijo se muere, ay Dios, te lo llevaste. ¿Cómo que Dios se lo llevó? Vamos a leer unos textos bíblicos donde, entre comillas, ellos dicen que Dios en su soberanía hace lo que quiere. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Salmo 115, versículo 3. No voy a entrar mucho en esos textos porque ahorita quiero ver otra cosa. Dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, dice Reina Valera 60. Pero hay una Biblia, la Biblia de las Américas, que cree que dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. En estos textos bíblicos, basándose, le atribuyen a Dios las cosas malas. Dicen que Dios, bueno, dice la Biblia de las Américas, Él hace lo que, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. La Biblia de las Américas, Él hace lo que le place, Él hace lo que quiere. Pero la palabra hace lo que quiere es un verbo donde denota que en todos los tiempos Dios hace lo que quiere. Y la soberanía de Dios es, yo creo en un Dios soberano y todopoderoso. El único detalle que yo necesito saber lo que Dios hizo conforme a la Biblia, lo que en la Biblia dice que Dios hizo ya en su soberanía. Porque Él no puede violar su palabra, porque entonces la soberanía no puede violar el atributo de que Dios no miente. Mire, Hebreos 6 es un atributo de Dios. Hebreos capítulo 6. Dice el versículo 18, Hebreos 6, 18 dice, para que por dos cosas inmutables, es decir, incambiables, la fe y la paciencia, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir,
nuestro consuelo debe fortalecerse en la idea principal de que hay dos cosas por las cuales Dios no puede mentir. Y esas dos cosas Dios se las atribuye al ser humano. Si usted regresa más hacia atrás, mire, dice el versículo 12, Hebreos 6:12, a fin de que no se hagan perezosos. ¿A quién le da la responsabilidad de ser diligente? A nosotros, ¿verdad? A mí, como ser humano. A fin de que usted no se haga perezoso, sino un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Fe y paciencia, o fe y constancia es lo mismo. ¿Cómo va a heredar una promesa de Dios? ¿Cómo va a heredar la promesa de la sanidad de su cuerpo? Por la fe y la constancia, porque paciencia es constancia. Ahí en la traducción es constancia, unas traducciones lo manifiestan como constancia. Fe y constancia, usted va a recibir sanidad, ¿estamos de acuerdo? Porque la fe viene por el oír. Entonces no se hagan perezosos. Si no hay fe y no hay constancia, no van a sanar de una enfermedad incurable. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, bueno, el autor de los Hebreos. Si ustedes no son constantes, no tienen fe y paciencia o constancia, si no tienen fe y constancia, si no son constantes en oír la palabra, no van a sanar y se van a morir. La responsabilidad es del ser humano, ¿ok? Porque él ya proveyó su palabra. Ahora si Dios dice que usted no tiene que ser perezoso y de valor alguien fue perezoso y murió porque no escuchó la buena palabra de Dios, entonces ¿qué sucedió? ¿Dios en su soberanía se lo llevó? No, esa persona fue perezoso. Dios le echa la responsabilidad al hombre, ¿eh? ¿Sí? Estamos hablando de fe y constancia, ¿ok? ¿Cómo vamos a heredar las promesas? Fe y constancia. ¿Cómo va a heredar la promesa de prosperidad financiera? Fe y constancia. ¿Cómo va a heredar la promesa de larga vida? Fe y constancia. ¿Cómo va a heredar la promesa de que su descendencia sea poderosa y bendita? Salmo 112, versículo 2 y 3. Que su descendencia sea poderosa. Fe y constancia. Entonces la responsabilidad, ¿quién es? Del hombre, que no sea perezoso. ¿Sí? Cuando un cristiano muere y aún siendo ya hijo de Dios, ¿de quién fue el problema? De él, que fue perezoso. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo vamos a heredar la promesa de la vida eterna? La promesa de sanidad, la promesa de larga vida, la promesa de protección divina, de paz. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de fe y constancia. ¿Entendemos ahí? Versículo 13, porque Dios cuando hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. ¿Qué juró? Que si tú tienes fe y constancia, ¿qué va a pasar? Vas a recibir esa promesa. ¿Cuál es la promesa? El 14 dice diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí está la promesa de la bendición de Dios, que incluye abundancia de vida, abundancia de sanidad, abundancia de prosperidad, todo eso. ¿Por qué? Por fe y porque no somos perezosos. ¿Sí? Entonces ya llegamos al 18. Dice, para que por dos cosas incambiables o inmutables. ¿Cuáles son de esas dos cosas? Fe y constancia. Por esas dos cosas, dice, es en las cuales es imposible que Dios mienta. Es decir, Dios prometió bendecirme, pero Él no va a mentir si usted utiliza la fe y la constancia y no es perezoso. Voy a vivir larga vida y no me voy a morir antes de tiempo porque utilizo la fe y la constancia y no soy perezoso. Entonces Dios no puede mentir. Si la persona no es constante, no tiene fe y no tiene constancia, y es perezoso, entonces, y murió antes de tiempo, entonces, ¿quién falló? ¿Quién mintió? ¿Dios en su promesa o el ser humano que no aplicó fe y constancia? El ser humano. Pues no es Dios. ¿Entendemos ahí? Nuevamente regresamos al Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos, dice la Biblia de las Américas, y Él hace lo que le place. No sé si hay otra Biblia que dice que Él hace lo que quiere, ¿no? No recuerdo si hay otra traducción. Él hace lo que quiere, ok. Pero hay Biblias que utilizan la palabra no hace lo que quiere. Lo hace lo que quiere significa que en todo tiempo Él está cambiando de opinión y decide cambiar lo que ya dijo. Es un Dios cambiante. Isaías 53:5, por la llaga de Jesús soy sano, pero ahora no. Dios me va a enviar una enfermedad. Es decir, ya cambió lo de Isaías 53:5, porque Él hace lo que quiere. Y la gente no entiende que Dios se tiene que sujetar a su propia palabra. Pero la Biblia, Reina Valera, sí dice, todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué quiso Dios? El Padre enviar a su Hijo para que por su llaga fuera yo sanado. Entonces Él no puede, en su soberanía, Él no puede cambiar ahorita. Porque en su soberanía decidió enviar a Jesús para que me sanara por sus llagas. ¿Entendemos? Hay otra Biblia que se llama El Peregrino, nuestro Dios está en los cielos e hizo cuanto quiso. Es decir, habla en pasado, que ya lo hizo. Reina Valera 1569, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, hizo.
Dios habla hoy, dice, nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. Ha hecho. Significa que ya la obra terminada de Jesús, ahí culminó en la cruz del Calvario. Ahí me dio larga vida, ahí me dio sanidad, me dio vida eterna, me dio bienes y riquezas. Él llevó toda maldición. Gálatas 3:13 dice que Él me redimió, Él pagó el precio por la maldición. Pagó el precio por mi esclavitud. Yo era un esclavo del pecado, de la muerte prematura, de la enfermedad. Era un pecado de la pobreza, era un esclavo de la pobreza. Pero ahora en Cristo Jesús Él me redime, paga el precio por la maldición de la ley y fue hecho por mi maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcanzara a mí. Él ya hizo todo para que la bendición me alcanzara. Ahora yo necesito, por dos cosas inmutables, utilizarlas, fe y constancia, para entender que Dios hizo la promesa y Él no va a mentir. El problema es el ser humano, que es perezoso, por eso muere antes de tiempo, por eso mueren sus hijos, por eso está pobre, por eso está enfermo. Y no le echen la culpa a Dios. En su soberanía Él hizo lo que quiso, no hace lo que quiere, como dice la Biblia de las Américas, no hace lo que quiere. Él hizo lo que quiso en su soberanía. En su soberanía decidió sanarme en Cristo Jesús y Él no va a cambiar, es inmutable. Por eso las cosas de Dios son inmutables o incambiables. Él no va a cambiar la promesa para invalidarla, no. Como le dice a Job, no sé si en el 42, Job, ¿invalidarás mi pacto? Le dice Dios. O sea, ¿vas a invalidar mi palabra ahora? ¿Vas a decir que yo mentí, Job? El problema es que utilizan la historia de Job para decir que Dios en su soberanía permitió que Satanás le hiciera lo que sea, y lo arrastró, lo enfermó, le quitó sus hijos, sus bienes, literalmente le quitó hasta la mujer. Bueno, y qué bueno que le quitó esa mujer, ¿no? Esa es otra historia. Entendió que Dios hizo lo que quiso, pero si usted lo lee en la Biblia de las Américas, Dios hace lo que quiere, entonces va a tener otro concepto. Porque va a decir, bueno, Dios decidió sanarme en Cristo Jesús por sus heridas, pero ahorita, como dice el Salmo 115, versículo 3, que Él hace lo que quiere, bueno, cambia de opinión, y como es soberano, nadie le tiene que decir nada, y cuando Él quiere actúa. Bueno, en este momento Él me puede quitar un hijo, me puede enfermar, o permite que Satanás venga a enfermarme. No puede ser así. Él hizo lo que quiso, no hace lo que quiere, es muy diferente. Porque el que dice que hace lo que quiere significa que Él cambia opinión y ahorita me manda una enfermedad. Si Él decidió sanarme en Cristo Jesús, Él hizo lo que quiso ya en su soberanía. Él es libre y soberano y decidió y tomó una decisión de darme vida y vida en abundancia en el sacrificio de Jesús. A usted también. No podemos cambiar eso, no se puede cambiar. Solamente es de analizar la Biblia para entender el tiempo de los verbos. Hace lo que quiere o hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso. Ok, hay otro texto bíblico más, pero el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Nuevamente tenemos el problema de el tiempo del verbo ese. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. También se basan bastante en ese texto bíblico, lo utilizan casi todos los predicadores calvinistas y los que enseñan la soberanía arbitraria de Dios no bíblica. Ellos utilizan Salmo 135, 6, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Pero la Reina Valera, fíjese, lo chistoso es que la Reina Valera 60, obviamente es de los 60s, esa traducción dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, como dar a entender que Dios en su soberanía, pues Él decide el futuro de los seres humanos, y como si fueran marionetas, ¿no? Esta marioneta ya no me está funcionando bien, bueno, le voy a cortar los hilitos de una vez, y yo decido que esa marioneta ya no me sirva, es decir, que se muera. Como si Dios nos dejara como unas marionetas y esta ya le voy a cortar el hilito porque yo lo decidí nada más. En su soberanía, porque hace lo que quiere. Usted no le puede reclamar a Dios: oye Dios, ¿por qué me mataste un hijo? No le puede reclamar a usted, dicen ellos, porque en su soberanía la explicación de por qué se murió su hijo está en la soberanía de Dios. Y como no conoce, son los misterios de Dios, no saben por qué se llevó su hijo y no se llevó el del vecino. Qué feos conceptos, ¿no? Qué conceptos tan errados. Pero la Reina Valera, la misma Reina Valera, o la Biblia principal que tradujo Casiodoro Reina, la Biblia del Oso,
Fíjese lo que dice desde 1569. Desde 1569, ¿cómo tradujo ese texto bíblico? La 60 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace. Como diciendo, en todos los tiempos, Él hace lo que quiere. Pero la misma Biblia del oso de 1569 de Casiodoro de Reina dice: todo lo que quiso Yeshua, todo lo que es Yeshua, utiliza en el idioma griego, todo lo que quiso Yeshua hizo en los cielos. Habla de un verbo donde ya está culminada una obra. Todo lo que quiso ya lo hizo, dice Casiodoro de Reina. Pero en las subsecuentes traducciones fueron cambiando por el tipo de mentalidad. Dice, bueno, es que Dios es soberano. Entonces la Casiodoro de Reina tradujo mal. Entonces no es como lo dijo Casiodoro de Reina, hay que cambiarle. Ahora fíjese, le voy a dar otra traducción. Llega la 1909. ¿Cuánto hace? Más de 100 años, ¿no? Un siglo. Llega la 1909 y confirma lo que dijo Casiodoro de Reina. La misma Reina Valera 1909 dice: todo lo que quiso Jehová ha hecho en pasado. Envió a Jesús, me sanó y Él no va a cambiar. ¿Ok? Nuevamente la 1989, ya estamos hablando desde la 1909 a 1989, 80 años después hubo otra revisión de la Reina Valera y dice: Jehová ha hecho todo lo que ha querido en los cielos, en la tierra y en los mares y en los océanos. Él ha hecho todo lo que ha querido, pero habla que ya lo hizo en pasado. Ya está culminado, ya el propósito de Dios ya está hecho, la voluntad de Dios ya está especificada, que en Cristo Jesús vino a darme vida y vida en abundancia. Ya está hecho, ya Él no puede cambiar. Bueno, si en Cristo Jesús vino a darle vida en abundancia, pero ahora voy a cambiar, no, ahora le voy a cortar la vida a los 30 años. O sea, no puede ser. Nos los confirma desde 1569, 1909, 1989, más de aproximadamente 500 años nos confirman este. Pero llega, ¿qué cree? Reina Valera 60 dice: Jehová todo lo que quiere hace. En los cielos, en la tierra, es decir, yo mando pestes, yo mando terremotos, yo destruyo allá, yo mando el tsunami, yo mato a aquel niño, a aquel en accidente, a ver allá. Hasta 1960 parece Jehová hace todo lo que quiere en los cielos, en la tierra, hace todo lo que quiere. Entonces cambió todo lo que venía consistente desde Casiodoro de Reina 1569, la de 1909 y la 1989, que dice que Jehová hizo todo lo que quiso, es decir, en pasado Él ya en su soberanía decidió ya el destino y el futuro y el porvenir de esta humanidad, ya lo decidió hace 2000 años en Cristo Jesús. Él no va a cambiar de lo que ya hizo, porque dice Santiago 1:17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, mire, dice, no hay mudanza, no hay cambio. En Cristo Jesús me dio vida en abundancia y Él no va a cambiar. No me va a quitar un hijo, no me va a mandar una enfermedad, no va a permitir que Satanás me dañe con una enfermedad, porque ya en Cristo Jesús me sanó. Muchos de los predicadores de los calvinistas, de lo que creen en la soberanía, creen que Dios utiliza a Satanás como un instrumento. Voy a utilizar ahora a Satanás para que le quite la soberbia al Laverito. Anda muy soberbia y no le hace caso a su mamá. Ándale, pues. Ok. A ver, Satanás, ve con Laverito y por favor, dale unas 3 cachetadas allá para que agarre el rollo. Eso cree el calvinismo. Eso creen los de los que enseñan no soberanía arbitraria. Dios mío, ¿cómo es posible? Verito, no tengas miedo, Dios no le va a dar permiso a Satanás. Gloria a Dios, pastor. Ya que estaba toda atemorizada, ¿no? Y temblorosa. Gloria a Dios, pastor. Ay, Dios mío. No tengas miedo, Verito, nada va a pasar, hombre. La traducción Huneman, es decir, traducción Septuaginta, todo cuanto ha querido ha hecho, dice el Señor. La traducción Stendhal, todo lo que quiso el Señor hizo. O sea, hay muchas traducciones que respaldan eso, o sea, no nada más una, son varias. Le muestro varias para que vean la manera en que interpretaron el verbo hacer. En pasado. Ya le mostré varias, ¿verdad? ¿Por qué no creer que Dios todo lo que quiso hizo? ¿Y por qué creer todo lo que Dios quiere hace? Es muy diferente. Y se basan en una traducción para decir, bueno, Dios hace lo que quiere. Ahora sí, Él mandó el terremoto, Él mató a esos 100 pastores allá en el DF.
del virus. Él lo hizo con un juicio. No puede estar matando a sus propios siervos, Dios. ¿Cómo va a permitir que Satanás venga? Inclusive, ¿por qué va a permitir que Satanás venga a matar de un virus a los que le están sirviendo a Cristo? Ok. Dios mío, se me fue el tiempo ahí. Quería avanzar en otro tema, pero quiero avanzar en otro tema. Aquí le llamé textos bíblicos mal interpretados o controversiales. Vamos a la primera de Pedro 5:10, utilizada bastante en los que creen en la soberanía y el sufrimiento. Ellos creen en la soberanía y la relación con el sufrimiento, y les voy a decir por qué. Mire, primera de Pedro 5:10, rapidito. Dicen muchos que enseñan acerca de la soberanía arbitraria y antibíblica, que usted debe padecer y sufrir para que Dios lo perfeccione a su imagen, ¿no? Que Dios le envía el sufrimiento para que usted lo perfeccione. Otro, que Dios lo permite, el sufrimiento, para enseñarle algo a usted y para moldearlo a su imagen. Es decir, Dios permite el sufrimiento, y en ese sufrimiento incluye enfermedad, muerte de un familiar, problemas financieros y lo peor que viene de las tinieblas. Mire, si dice Génesis 3:15 al 17 que la pobreza entró por maldición, porque la maldición cayó sobre la tierra, y la muerte del ser humano, ¿por qué cree que entró? ¿Por qué cree que Adán nada más vivió 930 y por qué no fue eterno Adán? Porque entró toda esa muerte prematura, muerte en los cuerpos, muerte, enfermedad en los cuerpos y muerte prematura. Todo eso entró por el pecado, todos lo sabemos, ¿verdad? Si la muerte y la enfermedad y la pobreza, dice que comerían con el sudor de su frente, les iba a costar ganar el sustento de cada día. Todo eso fue maldición, y Génesis 3:15 al 17, maldita será por tu causa la tierra. Entró por el pecado de Adán la maldición de la pobreza, la corta vida, la enfermedad. Todo eso entró porque la maldición de un hombre. Ahora, si Dios nos envía una enfermedad, significa que Dios trabaja como si fuera Dios pecador, porque por el pecado entró la enfermedad. Si Dios me envía la enfermedad, entonces están diciendo nuestros hermanos cristianos evangélicos tradicionales que Dios está utilizando el pecado para tratar con mi vida, porque el origen de la enfermedad, de la muerte prematura, es el pecado que entró por Adán. Entonces significa que Dios utiliza la maldición para moldearme a su imagen y para instruirme y hacerme más humilde. ¿Ustedes creen que Dios utilice la maldición? Eso es lo que cree el que dice que Dios con una enfermedad está tratando mi vida. Con un sufrimiento es para enseñarme algo. Dios algo me está enseñando con esa enfermedad. ¿Cómo te va a enseñar con una enfermedad, amigo? Te mereces unas buenas bofetadas y que agarrarte como niño chiquito y con el cinto, órale. ¿Cómo que fue Dios? Muchos necesitan ser tratados así. Ok. Muchos creen que la enfermedad y el sufrimiento vienen por el pecado del hombre. Sí creen algunos de ellos, que predican los calvinistas, la soberanía arbitraria, los que predican la soberanía arbitraria, sí creen que la enfermedad viene por el pecado, pero creen que Dios utiliza eso del pecado y traerles una enfermedad, que Dios lo permite, que permite para tratar con sus vidas, para enseñarles algo, para cambiar su carácter. Y hay una tercera, no recuerdo, pero primero es para tratar con su carácter, para probar su fe, tratar con su carácter, probar su fe. Y la tercera es moldearlo a su imagen, probar su fe y tratar con su carácter, algo así, tratar con su carácter. Bueno, primera de Pedro capítulo 5, Dios dice que permite el sufrimiento para perfeccionarlos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, texto bíblico que utilizan todos los que creen en la soberanía arbitraria y la soberanía y el sufrimiento. Ellos dicen soberanía y sufrimiento. Ellos dicen que la enfermedad, que es parte del sufrimiento,
Eso lo va a ayudar a usted para perfeccionarlo. Dios lo va a utilizar para perfeccionarlos ustedes. Puede ser la muerte de un hijo, pobreza extrema, etcétera, ¿no? 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya ve, pastor, dice Dios mismo que yo tengo que padecer y que con ese padecimiento Él me va a ¿qué? Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, pastor. Ya ve, ahí está demostrado bíblicamente que Dios utiliza en ese padecimiento, ellos le llaman sufrimiento. Él utiliza el sufrimiento ¿para qué? Para perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme. Ya ve, ahí está en la Biblia, ¿que no? ¿Está o no está escrito? Yo le pregunto a usted aquí. ¿Está escrito que Dios utiliza el padecimiento para fortalecerlo, establecerlo? ¿De acuerdo a ese texto bíblico? Ahí está. ¿Que no lo leen ustedes o qué? Pues ahí está. Mire, 1 Pedro 5:10. El Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan ustedes padecido, Dios va a permitir el sufrimiento en ustedes. Después que hayan padecido un poco de tiempo, es decir, van a estar enfermos, van a tener problemas con hijos, a lo mejor se les va a morir un hijo, van a padecer por un tiempo, recuerden, a lo mejor no van a tener ni qué comer. Es decir, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y establecer. Es decir, Dios va a utilizar el sufrimiento para ¿cómo le puedo decir? Para tratar con su vida y perfeccionarlo, para afirmarlo, fortalecerlo y establecerlo. Ahí está escrito, ahí está, ¿no? Entonces significa que Él va a permitir el padecimiento y que usted... Entonces, ¿por qué dicen muchos predicadores de la fe? ¿Por qué dicen muchos predicadores? Dice este predicador, ¿no? Él dice, ¿por qué hay muchos predicadores esos de la fe que dicen que Dios no utiliza el sufrimiento? Si aquí dice 1 Pedro 5:10 que Él utiliza el sufrimiento. Tiene usted que sufrir, hermano, para que Dios lo perfeccione, lo fortalezca, lo establezca. Tiene que sufrir. 1 Pedro 5, recuerden que 1 Pedro 5:10 lo dice. Entonces, ¿por qué dicen predicadores? ¿Por qué dicen predicadores que usted no tiene que sufrir, hermano? Si la Biblia dice que usted tiene que sufrir para poder ser perfeccionado, ¿que no? Texto bíblico aislado. Contexto, ¿qué nos dice el contexto? Tan sencillo. Y la clásica Romanos 8:28. Ya ven, hermanos, todas las cosas ayudan a bien, hermanos. Que si se les enfermó un hijo, pues los va a ayudar un bien. Que si ustedes están enfermos de cáncer, los va a ayudar un bien. O que si está enfermo, es para la gloria de Dios, como Juan capítulo 9. Ya ven que un cieguito estaba ciego para glorificar a Dios con esa enfermedad. Hermanos, qué ignorancia. Desafortunadamente existe el pueblo cristiano y hay maestros de la palabra de Dios que eso enseñan. Mejor que se vayan a bailar esas canciones en lugar de que anden de pastores, ¿no? Dios mío. Es mejor que anden en el mundo con una botella ahí arriba en lugar que anden enseñando herejías. Qué bueno, tienen la salvación, qué bueno, Dios mío, gracias por salvarlos. Pero que no anden de maestros y pastores enseñando y dañando al pueblo, porque ellos están dañando al pueblo, porque el pueblo está muriendo a causa de ese tipo de doctrinas. Mejor que se vayan a bailar allá en la banda del recodo, por Dios. Pero sí, pastor, ya no tomo, no fumo, el Señor me transformó, pero no eres pastor. Siéntate en una iglesia de palabra de fe como esta. No eres pastor. ¿O qué te interesa? ¿El dinero de la gente o qué? Sí, a ti te digo, a ti que me ves por internet. Sí, a él le digo. A ti. Estás por amor al dinero. ¿Qué estás enseñando? Mejor quítate ser pastor. Sé humilde en tu corazón. No eres pastor nada más porque tienes un grupo de gente. Eres pastor porque enseña la verdad de la palabra. No porque un grupo de gente te sirve. Todos ellos necesitan instrucción, mi hermano. Todos ellos. No son pastores. Están dándole basura al pueblo de Dios. Y de eso el Señor los va a demandar. Algún día les va a demandar.
Y no nada más el Señor les va a demandar, Satanás los va a matar si no cambian de actitud, si no cambian la forma de enseñar, si no cambian la mentalidad. Es grave estar enseñando una herejía. Es grave estar diciendo al mundo, es Dios, es su soberanía el que te llevó ese hijo. Es Dios el que permitió esa enfermedad, es Dios. El problema es que la permisión divina la atribuyen a que Dios en su soberanía lo hace. No. Puede haber una autoridad permisiva siempre y cuando usted lo permita, no porque Dios lo permite a Satanás tocar su vida. Dios no permite a Satanás tocar su vida. Dios permite la decisión que usted tome. Si usted decide, bueno, yo creo que Dios me quita la vida, bueno, Satanás va a llegar y lo va a matar. Pero no es Dios permitiéndole a Satanás, es Dios permitiendo lo que usted permite, lo que nosotros permitimos. Si yo permito no tener fe y constancia, ¿qué cree que va a pasar? Le doy lugar a Satanás, Efesios 4:27, no den lugar a Satanás. No hablen palabras corrompidas, dice. Entonces, ¿por qué dice que no le dé lugar a Satanás? Porque sabe que Satanás puede llegar a... O sea, si fuera Dios pidiéndole la vida de Pedro para zarandearlo, ¿por qué dice Efesios 4:27, no den lugar a Satanás? No le den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué más dice ahí? Ninguna palabra corrompida, no edificante salga de sus bocas. ¿Por qué Dios nos dice y nos advierte, oye, no des lugar a Satanás? Cuando al revés, predicadores están diciendo que Dios le da permiso a Satanás. Entonces, ¿cómo está el asunto? A ver, Cristo, ¿le diste permiso de tocar la vida de Pedro y zarandearlo? Entonces, ¿por qué tú mismo, Cristo Jesús, a través del Espíritu de Dios, me estás diciendo que yo no le dé lugar a Satanás? Entonces, no coincide. ¿Entiende? Efesios 4:26, no dé lugar al diablo. No, pero Cristo le dio permiso. ¿Cómo? Si Cristo me está diciendo que no le dé lugar al diablo, entonces ¿cómo Él va a permitir que el diablo... A ver, sí, Satanás zarandea la vida de Pedro, pero Pedro, no le des lugar al diablo, ¿eh? O sea, ¿cómo? ¿La palabra no se contradice? El problema es cómo interpretamos la palabra, la Biblia. Primero de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó por su gloria eterna en Jesús, después que hayan padecido, y dentro de la palabra padecer, ¿qué cree que incluyen? Enfermedad, pobreza, muerte de un hijo, escasez. Después que hayan padecido los va a perfeccionar. Pero ¿de qué se trata ese padecimiento? ¿No le gustaría saber de qué habla la palabra? Muy bien, pues vamos a ver el contexto. ¿Qué nos dice el contexto? Primero de Pedro capítulo 5 versículo 1. Empezamos a leer desde el principio. El contexto superior nos dice: mas el Dios de toda gracia, el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo. ¿A quién se está dirigiendo esta carta? A los ancianos, pastores, personas que ya tienen un tiempo en la palabra de Dios, ministros, etcétera, ¿ok? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ok. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo. ¿A quién se está dirigiendo? Nuevamente ancianos, pastores, ministros que enseñan la palabra. Apacentad la grey de Dios, ¿qué significa? Cuidarla, cuidar el rebaño, cuidar a los feligreses, cuidar a los cristianos convertidos. ¿Cómo vamos a cuidarlos? Enseñándoles su autoridad en Cristo Jesús, enseñándoles la bondad de Dios, enseñándoles que Dios no falla, enseñándoles que hay dones del Espíritu Santo de poder para que usted sea libre de una enfermedad, enseñándoles que son de larga vida, enseñándoles que Cristo llevó toda maldición para que ustedes reciban bendición, enseñándoles, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a apacentarlos y cuidarlos? De esa manera yo los cuido, yo los apaciento. ¿Para qué? Para que usted conozca su autoridad en Cristo Jesús, para que usted conozca cómo defenderse de Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar, para que usted lo resista firme en la fe. Oye, hay muchísimos textos bíblicos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Apacentar la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino dice, debemos de cuidar y alimentar el rebaño, fortaleciéndolo, instruyéndolos para llevarlos a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Es mi obligación de todo maestro, perfeccionarlos para llevarlos
a la estatura del varón perfecto. Creo que viene Efesios capítulo 4, rápido, Efesios capítulo 4, y creo que ahí lo... Ay, Dios mío. Y él mismo, dice el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mire, van incluidos los pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionarlos es la idea de Cristo, no que mueran antes de tiempo siendo bebés espirituales. Perfeccionándolos, conociendo su autoridad en Cristo Jesús. Mateo 10:1, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que sanaran toda dolencia, toda enfermedad, para que las echaran fuera. ¿Entendemos? Esa es mi obligación, enseñarles a ustedes la autoridad que tienen. Es mi obligación que ustedes están encima de Satanás, que Satanás está abajo de ustedes en autoridad. Entonces, ¿por qué Satanás me va a dañar? ¿Y por qué Dios le va a permitir a Satanás? O sea, ¿cómo? Me da autoridad para reprender a Satanás y luego le da el permiso a Satanás. Ahora ve con Sergio porque ya parece boxeador. No. Y es un boxeador preparado. Ahora ve, tócalo. No. Satanás va a venir aunque Dios le dé permiso. No. Siempre anda como león rugiente, ¿no? Él va a venir sin el permiso de Dios. No ocupa permiso de Dios. Sí, pastor, pero vea Job capítulo 1, vea cómo le dio permiso a tocar la vida. Eso no es cierto. No es cierto que le dio permiso a tocar la vida de Job. Pero luego lo vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, ¿qué significa el versículo 2? Instruyéndolos para que lleguen a la estatura del varón perfecto. Efesios 4, 11 y 12. Y decir como Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. 1 Corintios 11, 1. Para que tomen autoridad y venzan en el día del maligno. Mateo 10:1, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Yo les tengo que enseñar cómo someterse a Dios y cómo resistir al diablo, es decir, enfrentar, oponerse al diablo. ¿Para qué? ¿Para qué necesito enseñarlo? Someteos a Dios, resistir al diablo. Entonces, cuando ustedes lo resistan con el poder, autoridad que les ha dado Cristo Jesús, ¿qué cree? El diablo va a huir. Santiago 4:7, léalo. Yo necesito enseñarle su autoridad. Santiago 4:7, ¿qué nos dice? Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistan. La palabra resistir es enfrentar. La palabra resistir tiene varias connotaciones. Es oponerse. Oponerse en contra. ¿Ok? Resistir es enfrentar, es pelear la buena batalla. No es quedarse solamente esperando los golpes de Satanás, no. Enfrentar es tomar autoridad. Santiago capítulo 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? El diablo va a huir de... Entonces, ¿cómo voy a creer que Dios le dio permiso de zarandear la vida de Pedro? Si él me dio autoridad para que yo lo resista, para que yo lo enfrente, para que me oponga a él con la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me opongo, yo me enfrento, el diablo va a huir de mí y de usted. Cuando viene el espíritu de enfermedad a dañarlo, ¿por qué en lugar de decir, bueno, Dios, en tu soberana voluntad, yo no sé si tú me enviaste esta enfermedad con algún propósito para enseñarme, o porque tengo que padecer algo, para que luego me perfecciones, me establezca, me fortalezca? Hasta entonces, no. No quiere decir eso, que Dios lo va a perfeccionar, establecer, fortalecer. Cuando usted sufre, cuando usted padece, no quiere decir que Dios utiliza las enfermedades y el sufrimiento para perfeccionarlo, moldearlo, ayudarlo, fortalecerlo. No. El contexto nos dice que hay un padecimiento que usted va a pasar, pero no es enfermedad. No es la muerte de un hijo. ¿Qué significa la palabra padecimiento? Efesios 6, mire lo que nos dice nuevamente. Usted tiene que resistir, ¿verdad? Versículo 11 al 13, Efesios 6 del 11 al 13. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Entonces, ¿cómo Dios le va a dar permiso al diablo de que toque mi vida y la vida de mi familia? O mis finanzas. ¿Cómo Dios le va a dar permiso si Él me está diciendo que yo tome la armadura? Para que yo pueda estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Entonces no es Dios dándole permiso a Satanás cuando Él me está advirtiendo que yo tome la armadura. ¿Por qué creen que Dios le da permiso a Satanás y lo usa como un instrumento? Por ignorancia. Si Dios usara a Satanás como un instrumento para quitarme la soberbia, un ejemplo, entonces ¿para qué me dice Él que me ponga la armadura? Para que yo lo resista y para que todas esas acechanzas de Satanás. Entonces no me coincide la doctrina de la soberanía arbitraria de Dios y que Dios con un sufrimiento me está perfeccionando, me está fortaleciendo, me está firmando. No me coincide.
porque Él mismo me dice que yo lo resista, lo enfrente, me oponga. Entonces, ¿cómo va a darle permiso a Satanás? Pues es que no. Bueno, depende, no sé si usted lo está entendiendo o no lo que le quiero decir. Vístanse la armadura de Dios para que puedan resistir, estar firmes contra las acechanzas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. El cristiano tiene que pelear la buena batalla de la fe. Dios no la va a pelear por él si él no la pelea a través de la fe y la constancia. Versículo 13, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Ya van 2 veces que le dice que usted tome la armadura, para cuando usted tome la armadura pueda resistir en el día del maligno, en el día del maligno, en el día del malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué cree? Vamos a estar firmes en la fe, porque nosotros lo resistimos, lo enfrentamos, peleamos con Él, y la batalla ya está ganada porque Cristo Jesús la conquistó en la cruz del Calvario. Él me dio autoridad para que yo lo resista, no Él le dio permiso a Satanás para que me tocara, no. Anda como león rugiente siempre, sin el permiso de Dios. Creo que es la primera de Pedro 5:8, primera de Pedro 3:8, la puede buscar por favor, o primera de Juan 3:8, si no recuerdo, o 5:8. Por favor, búsqueme ese texto bíblico. Ok, entonces estamos entendiendo el contexto. Apacentada la grey de Dios. Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Primera de ¿qué? Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero con el permiso de Dios. No, eso no lo dice. Eso no lo dice. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirán la corona incorruptible. ¿Quiénes? Aquellos que apacentan, aquellos que cuidan la grey de Dios. Entonces, ¿qué recompensa va a recibir uno que dice, hermano, pues yo no sé si Dios en su soberanía te quiere matar ahora o mañana, o te va a llevar mañana? ¿Qué recompensa van a tener? Ni una. ¿Coronas cuáles? Primera de Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de vosotros, de ustedes. Él tiene cuidado, es decir, usted tiene que descansar en la promesa que Él le dejó, que le dio autoridad, y hay una promesa de larga vida, promesa de bendición, porque Él nos ayuda, es la confianza de lo que nos habla el contexto. Primera de Pedro 5:8, y ahí mismo lo acabamos de leer, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Que dice que anda alguien buscando a quien destruir, a quien afligir. Hay alguien buscando a quien eliminar, atribular, afligir, destruir. Y los ataques provienen de Satanás, el diablo, sin el permiso de Dios. ¿Ok? Ya viene el 9, al cual resisten ustedes firmes en la fe. ¿Cuál es el padecimiento que me habla el versículo 10? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero usted lo va a enfrentar. Ese es el padecimiento. ¿Cuál es el padecimiento? Que viene el ataque, pero yo lo enfrento. Eso lo van a padecer todos en todo el mundo, todos los cristianos. No tiene nada que ver con que Dios utiliza la enfermedad para fortalecerlo, establecer. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Y así lo han interpretado porque lo agarran independiente del texto bíblico. Para que usted entienda, mi hermano, valore la palabra de fe. Para que valore la palabra fe. Al rato no voy a salir, pues yo sí creo en la soberanía. Yo creo que 1 Pedro 5 dice que Dios me va a mandar una enfermedad o va a tratar con la muerte de un hijo para luego perfeccionarme, establecerme y afirmarme. No, mi hermano. Maestros que se consideran maestros de la palabra de aquí, de Jalisco, un maestro dice que esto es lo que quiere decir el texto bíblico de 1 Pedro 5:10, lo cual el contexto no lo avala. No lo avala. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay alguien que quiere afligirlo, atribuirlo y destruirlo. ¿Ok? ¿Cuáles son los padecimientos? Principalmente la persecución que va a tener usted.
Puede ser también que el diablo lo ataque con una enfermedad, pero usted lo ve, aquí dice la Biblia, 1 Pedro 5:8, al cual resistan firmes. Dice el 9, resistan firmes en la fe, enfrenten firmes en la fe, atáquenlo firmes en la fe, eso quiere decir. ¿Ok? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos por todo el mundo. Ok, ¿qué padecimientos? Ataque a Satanás y yo enfrentándolo, resistiéndolo y peleando con él. Esos son los padecimientos que habla la 1 Pedro 5:10. De esa manera se identifican los padecimientos. ¿Ok? En otras palabras, los mismos padecimientos a que se refiere son los ataques que están resistiendo o enfrentando o venciendo o contraatacando con la fe y la palabra de Dios cada uno de los hermanos en toda la tierra. Ya están padeciendo todos ellos. La palabra resistir significa póngase de pie en contra del diablo. Póngase de pie en contra del diablo. Esos son los padecimientos, literalmente, de los que habla. Dice 1 Pedro 5:18 y 19, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Suceden catástrofes, suceden accidentes, suceden muertes, suceden... Todo eso es porque el mundo está bajo el poder del maligno, no la iglesia de Cristo. ¿Entendemos? Concluyendo con esto, ¿ya? Concluimos. Regresando a la 1 Pedro 5:10. ¿Qué dice la 1 Pedro 5:10? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, firme, fortalezca y establezca. No quiere decir que Dios va a utilizar la enfermedad para fortalecerme, establecerme. ¿Qué más dice? Para perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme. No significa que Dios va a utilizar la enfermedad para fortalecerme, ni para perfeccionarme, ni para afirmarme. Dios no va a utilizar la muerte de un hijo para perfeccionarme, para afirmarme y fortalecerme. No quiere decir ese texto bíblico eso, mal interpretado. Lo que quiere decir ese mismo texto bíblico, que el Dios que me ha llamado, después que yo haya padecido, el padecimiento no me va a traer fortaleza, afirmación y confirmación en Cristo. No me va a traer el padecimiento. Lo que me va a traer, lo que Dios dice que me sea fortalecido, lo que Dios dice que sea perfeccionado, sea establecido, sea firmado. Lo único que me va a traer no es el padecimiento. Lo que me va a traer eso es que cuando venga el ataque satánico, que es el padecimiento, yo lo enfrente firme en la fe, lo resiste y lo venza. Y eso es lo que me va a traer una afirmación, ser perfeccionados y ser establecidos en la fe, según Efesios capítulo 12 y 11, que dice que fuimos constituidos, ¿para qué? Para enseñarles a ustedes y para que ustedes logren ser como el varón perfecto Jesús, para que usted comience a, como Jesús en Mateo 8 reprendiendo una tempestad, usted también lo haga. ¿Entendemos? Entonces el padecimiento y la enfermedad y el sufrimiento y la muerte de un hijo no me va a perfeccionar. Lo que me va a perfeccionar es que después que yo haya padecido, es decir, que Satanás venga a atacarme, que yo lo resista y lo enfrente y lo ataque firme en la fe y yo me mantenga firme en ello. Eso es lo que me va a traer un perfeccionamiento, una firmeza, un establecimiento en Cristo Jesús. No que la enfermedad, la pobreza, la muerte de un hijo me va a perfeccionar. Dios va a utilizar eso malo para perfeccionarme. No quiere decir eso. Lo único que quiere decir que el padecimiento del que habla aquí es que Satanás está atacando a muchos hermanos. Y sobre todo en esta época, ¿de qué ataque cree que hablaba principalmente? La palabra padecimiento se utilizaba cuando perseguían a los judíos, perseguían a los cristianos. Los judíos perseguían a los cristianos para matarlos, como al apóstol Pablo, como a Esteban,
A la iglesia el apóstol Pablo la perseguía. Esos padecimientos son de los que habla literalmente la Biblia. Ni siquiera se refiere a enfermedades, ni siquiera se refiere a eso. Pero eso lo vamos a culminar el próximo domingo. ¿Ok? La palabra padecer literalmente habla de lo que Dios le dijo a Pablo en Hechos 9:16, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y usted no va a encontrar que Pablo estuvo enfermo en su padecimiento. Usted va a encontrar en 2 Corintios capítulo 11 los padecimientos de Pablo, y son persecuciones, peligros de espada, azotes, apedreado, persecución, todo por persecución de los judíos, en ninguna manera enfermo. Aunque por ahí la 2 Corintios 11:27 dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Es una mala traducción, porque dice, ¿quién se debilita? Yo no me debilito. Realmente es debilidad física la que tenía el apóstol Pablo, de tantos azotes, de tantos encarcelamientos, de tanta persecución. A veces no comía porque ya iba a comer cuando llegaban la persecución a quererlo encarcelar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la primera Pedro 5:10 lo utilizan todos los maestros que enseñan acerca de una soberanía arbitraria y antibíblica. La soberanía y el sufrimiento, le dicen eso. Ya ves, dice que Dios va a utilizar ese padecimiento, esa enfermedad, esa muerte de un hijo, esa pobreza. Dios la va a utilizar para fortalecerlos, afirmarlos y establecerlos. No. ¿Se han dado cuenta cómo es importante analizar la Biblia y no caer en los errores de lo que escuchamos por internet? Por internet escuché a 10 predicadores diferentes que hablan la soberanía de Dios y el sufrimiento, y utilizaban la primera de Pedro 5:10. Pero ya le dimos a conocer a ellos que la primera de Pedro 5:10 no habla de sufrir para luego ser afirmado y establecido. No habla que Dios utilice el sufrimiento, no habla que Dios utilice el padecimiento, no habla de eso. Habla que dentro del padecimiento Dios, a través de la fe, me va a dar la firmeza y la autoridad para yo resistir a Satanás, el diablo, y cuando yo venza, entonces se podrá demostrar ante el mundo espiritual que Sergio Soto tuvo fe para enfrentar a Satanás. Entonces sí seré afirmado, establecido y confirmado y establecido, y va a decir el mundo espiritual: he aquí un hijo de Dios que tiene fe, que está literalmente siendo la plenitud de Cristo aquí en la tierra, siendo imitador de Cristo y siendo imitador del apóstol Pablo. Entonces podrá decir el mundo espiritual, y entonces usted podrá haber manifestado el poder de Dios. Cuando una enfermedad venga y usted le diga: enfermedad, te ato, te echo fuera, te ordeno que salgas de mi cuerpo en el nombre de Jesús, porque eres ilegal en mi cuerpo, espíritu de enfermedad. Te ordeno que salgas, espíritu de muerte, de mi cuerpo. Y usted pueda ver el poder del Espíritu Santo reconstruyendo y haciéndolo sano de esa enfermedad. Entonces por eso va a ser establecido, va a ser afirmado, va a ser confirmado, establecido. ¿Y qué más dice ahí? Perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Porque usted va a ver el poder de Dios a través de cuando usted utilice su autoridad en Cristo Jesús. Y ese es el mismo padecimiento que vamos a padecer todos, hermanos, en todo el mundo, en todos los tiempos. Todos los cristianos es lo que han padecido. Ataques satánicos, Satanás utilizando a gente para que los persigan. Satanás utilizando espíritu de enfermedad para dañar a los hijos. Pero la manera en que usted va a ser afirmado y perfeccionado va a ser cuando usted utiliza la autoridad. Eche fuera a Satanás y ve el poder del Espíritu Santo manifiesto. Entonces sí va a decir, su fe va a ser probada literalmente, no por Dios sino por Satanás. Y va a decir: pues yo quise enviarle un cáncer a pero no puedo, y quiero enviarle un cáncer, pero este es un hombre de fe que conoce su autoridad en Cristo Jesús, no lo puedo matar de un cáncer. Entonces usted va a entender que la fe que usted tiene en el poder de Dios, en el poder y la autoridad de Jesús, va usted a ver. Entonces de esa manera usted va a quedar afirmado, va a decir: realmente el poder de Dios está manifestándose a través de la fe que yo tengo en la promesa de Dios. Y queda afirmado, fortalecido, establecido, confirmado, perfeccionado. Póngase de pie. Póngale, si quiere, ya de pura
curiosidad y vaya a YouTube, póngale soberanía de Dios. Si le escucha, por lo menos ya 1 Pedro 5:10 ya lo sabe. Si no lo escucha sería mejor, porque este texto lo sacan de contexto. Lo sacan de contexto y dan a entender que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, que el sufrimiento Dios lo va a utilizar para perfeccionarlos, para tratar con sus vidas, que una enfermedad Dios les va a enseñar y va a tratar con la vida para que se les quite toda soberbia. Dios no utiliza lo malo para hacer cosas buenas. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y vamos a adorarte en esta mañana, Señor, reconociendo que tú eres bueno, 100% bueno. Y que tú no vas a utilizar cosas malas, satánicas, para bendecirme a mí, no. Ni para enseñarme, no. Tú no vas a utilizar ni la enfermedad ni la muerte para poder moldear mi carácter, no, Señor. Tú me moldeas con tu palabra. Tú no vas a utilizar a Satanás, ni le vas a dar permiso a Satanás de que toque mi vida, Señor. No, porque tú mismo dijiste, resístelo tú. Y yo ahora comienzo a resistir al enemigo de la humanidad. Satanás, el diablo, te echo fuera de mi vida, de mis finanzas, de mi salud. Eres tú el que vienes a matar, hurtar y destruir. Dios, mi Padre, jamás te va a dar permiso de tocar mi vida. Para que no ignoréis, dice el Espíritu de Dios, las maquinaciones de Satanás, para que Satanás no gane ventaja en vosotros. Conozcan esta verdad bíblica. Sí, dice el Espíritu de Dios, padecerás, y sobre todo persecución. Vas a padecer persecución. Pero dijo el apóstol Pablo, de todas el Señor me ha librado. Aun cuando fue apedreado, el apóstol Pablo resucitó de entre los muertos. El Señor lo libró. Y ya cuando estaba cerca y a punto de su partida, el apóstol Pablo declaró las palabras de despedida. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, la corona de justicia ya me ha sido dada, o se me va a dar en aquel día. He acabado la carrera y he guardado la fe. Y en ese momento pudo venir Satanás y pudo usar a personas para destruir la vida del apóstol Pablo. Pero hasta que el apóstol Pablo no declaró esas palabras, Satanás no podía quitarle su vida aquí en la tierra. Señor, entendemos todos esos principios. Entendemos tu soberanía conforme a la palabra de Dios. Entendemos el concepto soberano tuyo, Señor. Tú eres soberano sobre todas las cosas. Pero en tu soberanía decidiste, hiciste lo que quisiste enviando a Jesucristo hace 2000 años aproximadamente a morir por mí, comprándome y pagando el precio por toda maldición. Me sacaste de la esclavitud a través de ese sacrificio, y ahora me diste vida y resucité juntamente contigo. Efesios 2:6, estoy sentado en lugares celestiales juntamente contigo. Y ahora me has constituido, Señor, cabeza sobre principados, autoridades. Soy la plenitud de Cristo, y tú no me vas a quitar la vida, Satanás. Yo viviré el tiempo de lo que la palabra de Dios dice, como mínimo 120 años, pero creo que viviré hasta 147. Porque sé que el poder de la vida y de la muerte está en lo que yo hablo. Proverbios 18:21. Por eso dice el Señor en Efesios capítulo 6: estén firmes, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. No padecerán muerte prematura. Mientras ustedes tomen la armadura de Dios, no
tendrán muerte prematura, dice el Señor. No morirán antes de tiempo. La armadura ya se las di, es el escudo de la fe, es la espada que es la palabra de Dios, para que con esa palabra ustedes echen fuera al enemigo. Pero sométanse a Dios, resistan, ataquen y enfrenten a Satanás el diablo, y él va a huir de ustedes cada vez que lo hagan. Este padecimiento va a estar en todos mis hijos, en todo el mundo, dice el Señor, pero de ellos depende enfrentar y resistir firmes en la fe. Entonces Satanás huirá de ellos, y entonces podrán decir que al ver mi poder sanador y la autoridad que les he dado, ellos sean perfeccionados, afirmados y establecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amigo que me es por internet, recibe a Jesús en tu corazón y ahora ven a Jesús. Ahí está la vida, ahí está la autoridad, ahí está el poder. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día yo te recibo en mi vida, en mi corazón. Paso de muerte a vida y abro mi corazón para que tú entres a morar en mí. Yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Ahora te doy gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio me has dado vida y vida en abundancia, vida eterna. He nacido de nuevo en este día, soy templo del Espíritu de Dios, y cuando parta esta tierra, después de haber cumplido 120 años, estaré contigo, Señor, en el paraíso. En el nombre de Jesús. Sé sano, sé libre, amigo. El poder sanador lo desato sobre tu vida. Sé libre de toda enfermedad, toda dolencia. Resiste a Satanás, el diablo. Toma la armadura. No te dejes vencer. Satanás no tiene nada contra ti. Y vamos a orar por unas personas que nos están viendo. En el nombre de Jesús tenemos una petición de oración. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a orar por Matilda Morales. ¿Es una niña? Muy bien. En el nombre de Jesús desatamos el poder. Recíbelo ahí, tú que eres la madre de Matilda. Por la fe tuya, tu hija va a sanar. Recibe estas palabras y repite conmigo: Señor Jesús, ahora por el sacrificio tuyo en la cruz, donde tú llevaste toda enfermedad por mi hija, ahora yo recibo la sanidad de mi hija. Creo que por tus heridas ella ha sido sanada. Y declaro el poder sanador del Espíritu de Dios, dones del Espíritu Santo manifestándose, fe, milagros y sanidades, reconstruyendo cada órgano dañado. El sistema linfático declaro que cobra vida ahora mismo. Llamo vida al sistema linfático, se recrea, se hace nuevo, lo llamo existencia, y produce glóbulos blancos, glóbulos rojos a su normalidad, en el nombre de Jesús. Médula espinal, ahora mismo te reconstruyes, te haces nueva, en el nombre de Jesús te llamo existencia como nueva, y produce sangre limpia en el nombre de Jesús. Vuelve a su grosura normal esa sangre como fue diseñada por el Espíritu de Dios. Llamamos vida a ese cuerpo y echamos fuera el espíritu de muerte, fuera el espíritu de enfermedad, y declaro que ese cuerpo vuelve a su normalidad en el nombre de Jesús, a su función perfecta y correcta como fue diseñada por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad te echamos fuera. En el nombre de Jesús declaramos la promesa de larga vida sobre Matilda Morales. En el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a orar por Fernando Guadalupe. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, nos vamos a poner de acuerdo con él en el nombre de Jesús en esto que está emprendiendo. Gálatas 3:14, Gálatas 3:13 dice su palabra: el Señor nos redimió de la maldición de la ley, y la maldición incluía pobreza, incluía escasez, para que la bendición de Abraham ahora alcanzara a Guadalupe. En el nombre de Jesús declaramos que la bendición de Abraham está en la vida
de Guadalupe en el nombre de Jesús. Declaro que todo lo que hagan con sus manos es bendecido por ti. Deuteronomio capítulo 28 lo dice tu palabra, tú bendices la obra de sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Así como tu palabra dice Filipenses 4:19, que tú suples todo lo que le hace falta conforme a tus riquezas en gloria en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús la promesa de Deuteronomio 28:11. Dice tu palabra que tú lo haces sobreabundar en bienes, y nos ponemos de acuerdo con él, desatando la bendición de Abraham en este negocio, en esta empresa, en el nombre de Jesús. Declaramos bendita esta empresa en el nombre de Jesús, y por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, en este día te damos gracias porque sabemos que todo lo que proviene de ti, Señor, toda bendición, dice Proverbios 10:22, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús declaro que esta bendición viene de ti y no les va a añadir tristeza. En el nombre de Jesús declaramos sobreabundancia de bienes en el nombre de Jesús, sobreabundancia de ingresos en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Sea usted bendecido. Nos vemos viernes 8 de la noche, perdón, 7:30, que vienen siendo las 19:30 horas, hora del centro de México, hora de Jalisco. Y los domingos a las 12 del mediodía, hora igual del centro de México. Los esperamos en estas transmisiones en vivo. Dios les bendice. Cristo les ama y nosotros también. Sean bendecidos.